De Preludio Radio, la radio que te hace feliz, y yo ya lo había anunciado. Habíamos conversado con nuestra querida Ale, la Ale que nos va a acompañar en esta jornada, porque obviamente tenemos un tema importante. ¿Cómo está, Ale? Nuevamente bienvenida. Nuevamente, y para todos los que se están uniendo, y bienvenido también a que nos puedan escuchar de mujer a mujer, que es súper importante, Maca. Yo creo que lo que hablamos hoy día, tal como hablábamos en la mañana, es un tema que está más cercano acá en el Valle de la Concagua de lo que nosotros imaginamos. Y que quisiéramos, obviamente. Sí, y es algo que hay que estar tocando constantemente, que es el tema de las infecciones de transmisión sexual. Sí, eso es importante, y te lo comentaba porque habíamos recomenzado después de esta pausa que tuvimos para poder hablar de temas que son importantes. Hablamos de la vaginosis, por supuesto, el vaginismo. Hablamos también del orgasmo femenino, y algo que va muy ligado es cómo nos cuidamos con respecto al tema de la educación sexual, porque no todo se traspasa o se traduce en una relación sexual hetero o homosexual para poder hablar de esto. Y creo que las enfermedades de transmisión sexual vienen, se quedan, y empezamos como a dejarla debajo de la alfombra, y como que si nos avergonzara saber cuáles son. Y te lo digo porque a mi hija, por ejemplo, le están haciendo en biología, ¿cierto?, a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces sería importante cómo nos ligamos con esto. Mira, primero tener en cuenta, Maca, que aquí viene la parte donde yo me tengo que hacer cargo de que todo acto que yo tengo tiene una consecuencia, sea el disfrute, como hablábamos recién, el placer, tener una vida saludable, pero también cuando no soy consecuente con mis actos, puedo tener una consecuencia no grata. Y ahí vienen las infecciones, y vamos a hablar de infecciones, Maca, y no de enfermedades, porque no siempre una infección puede producir una enfermedad. Hay algunas que vienen lamentablemente para quedarse, y otras que tienen solución, pero cuando yo ya te adquiero algo, es un llamado de atención, porque ya maté un par de soldados en mi cuerpo que bajan las barreras y cualquiera puede entrar con más facilidad. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta para empezar a hablar de las infecciones, Maca? Que cualquier persona que tenga actividad sexual sin protección está en riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. ¿Ya? Por ende, somos todos vulnerables a eso. Todos somos vulnerables y podemos estar expuestos. ¿Qué conductas disminuyen esto? Y aquí viene la otra parte importante. Hay conductas de riesgo. Eso es una conducta Exacto. de riesgo. Tener actividad sexual sin protección es la conducta de riesgo. ¿Dónde está mi protección? Pareja sexual única para ambos lados. Porque claro, evito que pueda llegar a mí otra infección. Aquí vamos a hablar de microorganismos. A calzón quitado. Sí, pero porque ahí, para como introducirlo eso, porque claro, yo puedo decir, Macarena Holguín, tengo pareja única. Entonces yo digo, ya, suelto las amarras, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y quedo con eso. Pero esto tiene que ser un acuerdo más que tácito, decir, oye, estamos en una relación monogámica, entonces por ende tiene que ser tú y yo y tú, y nada más, porque no hay una libertad sexual, por decirlo de alguna forma. Acabas de mencionar dos palabras súper importantes. Cuando yo me vinculo con un otro, así como también quiero pasarlo bien y quiero que nos conozcamos y tenemos acuerdos, dentro de los acuerdos está la parte de la fidelidad. Exacto. Y en la parte de la fidelidad viene esto, que no es implícito, tiene que ser explícito. Porque si yo nunca lo hablo, uno de los dos también utiliza eso en pro de su propio beneficio. Y ahí viene el tema. El tema está que cuando el tema se transforma en una infección y tenemos que manifestarle a la persona que ha adquirido algo que a la escoba. Y más cuando a la persona de la que uno está informándole que el diagnóstico de lo que tiene, y uno le cuenta que es súper importante tratar a las parejas para evitar que esto se disemine más, y la persona se niega, es un temazo, porque ahí, ¿cómo paramos esta pandemia enorme que son las infecciones? Y que lamentablemente, Maki, porque es importante hablarlo, que en el último tiempo han aumentado harto. Ahora, Chile es un país que nosotros tenemos que destacar, y acá el Valle de la Concagua aún más, porque nosotros somos muy cercanos a la salud acá. Ya tenemos muchos consultorios, tenemos 2 hospitales grandes, o sea, las personas tienen, hay muchos lugares particulares, ya uno de los que trabajo yo, donde uno tiene el acceso a hacerse exámenes, ¿ya?
Entonces, mientras más exámenes realicemos, mientras más yo me controle, más vamos a diagnosticar. Entonces, pero lo complejo está que a veces uno diagnostica y no hay una conducta responsable para evitar la propagación, como por ejemplo cuando alguien no quiere transmitirle a la pareja que ha adquirido algo. En ese camino, Ale, bueno, hablamos de la vida sexual, de que esto es, todos somos vulnerables si traspasamos estas conductas de riesgo. ¿Cuáles son las principales ITS que tenemos en nuestro país que arraigan también, no solamente en nuestro país? Lo que a mí me importa, el Valle de la Aconcagua y la edad. Mira, dentro de las que más frecuentes tenemos acá en el Valle de la Aconcagua está el VIH. Ya, y hay que considerar que el VIH ha aumentado mucho en el último tiempo porque tenemos una población móvil, somos el primer puerto terrestre, entonces somos una vía de acceso al país, que eso también hace que entre y salga gente, por ende los microorganismos también van y vienen con frecuencia. La otra de las infecciones que si bien no es tan frecuente acá en el Valle de la Aconcagua, los números han subido harto a nivel nacional, de hecho en los últimos 10 años, Maca, ha aumentado 3 veces, es la sífilis. Y cuando lo llevamos a número, el número también impacta. ¿Por qué es importante tener en cuenta y tenerle respeto a la sífilis? Porque a diferencia de otras infecciones, si la persona que tiene sífilis no se trata, ya que es un tratamiento antibiótico, la persona no es que se le pasen los síntomas y se curó. A largo plazo tiene secuencias personales, ya alteraciones neurológicas, alteraciones cardíacas, y si la persona además decide, es mujer y decide, o sea, tiene útero, ya, y decide ser madre, también puedo generar una malformación en ese niño que está por nacer. No importa o sea, si por ejemplo yo a los 20 lo tuve y voy a tener un hijo a los 35. Estoy pensando en aquella persona que no se ha tratado. Ya, perfecto. ¿Ya? La que se trata, ya me puedo librar de eso. O sea, ya. No es que me condene para toda la vida, la sífilis. Ya, perfecto. Pero si yo no me trato, sí puedo tener consecuencias en mi salud, pero también si es algo que lo adquirí hace poco y no me trato, también se lo puedo traspasar, como en este caso en la gestación, a un hijo. Ale, ¿y en qué cómo es la sífilis? ¿Cómo podríamos nosotros detectarla? En primera instancia, la primera sífilis, que es la sífilis primaria, genera una herida, una lesión, que es como un herpes, es una úlcera, pero no duele. Entonces, por eso es tan importante, tal como tú bien dijiste la semana pasada cuando hicimos el programa por teléfono, tócate para que no te toque, conozcamos nuestro cuerpo, observemos. Ya cuando nos hacemos aseo, que es la mejor instancia para poder conocer que si algo en la textura de mi piel cambió, que me llame la atención si aparece algo que digo, esto no debiera estar acá. Y ese es el momento 1 para poder consultar, y ahí la vergüenza me la meto al bolsillo, porque para eso habemos profesionales preparados para poder recibir estas consultas. Obvio, no te vas a reír si yo voy con una úlcera. No. Con nada, Maca, ni con la pregunta más ingenua o la más compleja, porque para eso uno estudia, para poder resolver esta área, principalmente la parte de la salud sexual. Y la salud sexual también implica el conocimiento de los riesgos. Y tú me hiciste otra pregunta, Maca, que no quiero dejar en el tintero. ¿En qué edad más se presenta esto? Lamentablemente en los últimos años hay gente joven. ¿Y por qué hay gente joven? Porque mientras más joven se es, tenemos esta frase adquirida y como ganada, a mí no me va a pasar. Yo sé con quién me involucro. Y lamento decirle que no es así. Yo no sé si me va a pasar y a veces yo no sé con quién me involucro. Y menos si no uso protección. Si aquí la barrera, el preservativo, es la clave. Y otra cosa que también es súper importante, que tú lo planteaste cuando uno tiene una relación estable, es el también ser súper honesto, que cada uno trae una historia sexual de antes, por ende existe un riesgo que pueda tener un microorganismo. Entonces planteemos el hacernos los exámenes. ¿Dónde viene el riesgo? Cuando tenemos conductas de riesgo y uno se involucra con gente que no conoce y no hay ni una medida de protección, o sea, no hay una barrera que evite que estos microorganismos ingresen a mi cuerpo y que hagan la suya. Que sería solamente para este tipo de situaciones el condón. Es el condón. Acá esto de, no, es que yo me cuido porque estoy tomando pastillas, eso hay que dejarlo obsoleto, porque la única forma que nosotros nos resguardemos y nos cuidemos de las infecciones de transmisión sexual es con el condón, no hay otra opción. O sea, está la abstinencia,
Que siempre es una muy buena opción. Depende. Ya, siempre es una opción, esa no hay que dejarla de lado. No lo sé, y es una opción muy válida para muchas personas, que es muy respetable también. Y claro, y que ha ido creciendo, bueno, eso lo hablaremos en otro tema, pero que ha ido creciendo el tema de la abstinencia sexual, obviamente, pero claro, cuando hablamos de, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea y la clamidia. La gonorrea y la clamidia normalmente son más frecuentes en los jóvenes por esta misma sensación. Por estas conductas de riesgo. Efectivamente, que es el no usar métodos de barrera. Y la otra que también... mira, había aumentado, pero se ha ido estancando un poco más, y aquí viene una mirada de salud pública que no es solo de Chile, sino que es a nivel mundial, que es la del virus papiloma humano. El virus papiloma humano es uno de los virus que pueden llegar a producir cáncer al cuello del útero, que es una de las, fue en algún minuto una causa importante de muerte en las mujeres, pero hoy en día no es de tanta muerte, sino que es más de morbilidad, de enfermedad. Y para eso, hace 10 años en Chile existe la vacunación masiva, que ahí yo quiero llegar, no yo Alejandra Castro, sino que la salud pública quiere llegar... Con esta mirada. Sí, a las personas antes que se genere el riesgo. Por eso... Antes que inicien su vida sexual. Efectivamente, antes que yo me exponga. Exacto. Y cuando hablo de salud pública no estoy hablando de las atenciones gratuitas en el sistema público, sino que es una mirada de política en salud. Exacto. ¿Ya? Que yo quiero evitar que las personas que puedan adquirir algo tengan un riesgo mayor en su salud. Y por eso se creó el que se tenga acceso para todas las niñas hasta el año pasado era en cuarto y quinto básico. ¿Se aumentó? No, ahora es solo en cuarto, ¿ya? Porque ahora es una sola dosis. Lo que se aumentó perfecto. es la vacuna que llega a más variedades de... perfecto. Sí, eso es lo que aumentó. Antes era tetravalente y ahora es nonavalente, que es para 9 cepas. Ya, perfecto. Entonces, como para ir, la persona, yo vacuné a mi hija hasta maravilloso, te hasta felicito. quinto básico, pero ahora llegó una circular, no sé si la tengo que vacunar de nuevo. Sí, porque tienes que colocar, es como que tienes que colocar una dosis de refuerzo. De refuerzo, ¿ya? perfecto. Ya, es por eso que hay que vacunar a algunos niños, los que no alcanzaron a recibir obviamente esta nueva variedad de vacuna, hay que vacunarlos de nuevo. ¿Y qué es la mirada desde uno como adulto responsable de niños, en este caso preadolescentes y adolescentes? No les neguemos la posibilidad de evitar estas enfermedades como el cáncer al cuello del útero, que no es la única. ¿Ya? También hay el cáncer por el virus papiloma humano puede ser por cualquier área por donde se tienen relaciones sexuales. Solo que el del cuello del útero es el que va con mayores números. Entonces, cuando hablo de esto y hablo de esta prevención primordial que llegó antes del riesgo, disminuye, por supuesto, las consecuencias del virus papiloma humano, aunque no deja de ser menos importante la cantidad de personas que lo tienen. Por ende, si yo tengo un virus, tengo la posibilidad de que este virus actúe en mí y genera alteraciones en las células, que es una multiplicación anormal que puede transformarse en un cáncer, y también es una infección de transmisión sexual. Por ende, ahí la educación parte desde la casa, y tal como tú bien dijiste, que no nos den vergüenza ciertos temas. No dejemos de hablar un tema porque, por lo mismo que hablaba la semana pasada, qué sucio, ¿cómo van a hablar de infecciones? No, hablémoslo, porque yo no quiero que el resto le pase. O sea, y además, yo por ejemplo, mi hija es adolescente, tiene 12 años, y hay temas con los que, claro, uno se sonroja y yo de repente digo, ya no, hablemos de otra cosa, pero claramente lo ponen sobre la mesa, por ejemplo, como te decía, el tema de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, con Katia conversábamos, obviamente, porque en el colegio lo pasan muy someramente. Ya traiga una ficha, vamos a hacer esto. Entonces, no hay una profundidad de entender qué es lo que está pasando a mi alrededor, con qué sociedad yo me voy a encontrar una vez que se abra la posibilidad de iniciar la vida sexual afectiva. Bueno, ahí es donde a lo mejor uno como mamá, desde esta misma vergüenza, enrojecimiento que me puede venir a las mejillas, el yo decir, hija, ¿te tinca que busquemos junta información? Hoy en día... Yo eso le digo. No necesita, sí, porque a veces también, si yo me complico, yo también tengo que demostrarle que el tema me complica y que me puede avergonzar, pero entre las dos podemos aprender con qué finalidad, con que ella de manera informada vaya evaluando, y que no siempre miremos las cosas como, te va a ocurrir algo malo, esto te va a pasar, no. Claro, no catastrófico. Exactamente, no catastrófico, sino que saber que todo acto puede tener una consecuencia. Entonces, aprendamos a hacernos responsables de esas consecuencias. Ale,
Y en cuanto a, por ejemplo, el VIH, esto que nos asusta muchísimo, ¿cierto? Bueno, hay otros también, como el herpes genital, que es, acá dice, sin cura definitiva. Efectivamente, mira, el herpes es algo que llegó para quedarse. O sea, tú tienes el virus del herpes, no se va a ir de ti, solo que se va a activar cuando te bajen las defensas o cuando tu cuerpo está sometido a mucho estrés, y ahí obviamente tus defensas se fueron a trabajar con tu factor de riesgo y se aprovechan y aparecen lesiones, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otras que también llegan para quedarse, que es como el VIH. ¿Cuál es el gran problema con el VIH, Maca? Que a veces cuando le tenemos miedo al tema, evitamos testearnos. ¿Qué es testear? El que yo me exponga a que me tomen un examen. Hoy en día tenemos los test rápidos, que se demoran 10 minutos el resultado de estar listo, y los test venosos, ¿ya? Si yo no me testeo, no tengo cómo saber. Y ahí, en el no saber, tenemos un porcentaje no menor de mucha gente que vive con el virus y no sabe. ¿Por qué, Ale? Porque si, por ejemplo, las políticas públicas han ayudado para hablar de estos temas, por ejemplo, se han abierto espacios, no solamente en la radio, también en la tele se hablaba, no sé si tú recuerdas, hace un par de años atrás, el Circo de las Montinis, cuando se habló por primera vez de una persona heterosexual que adquiría este virus de VIH, y que debiese ser un tema para prevenir, obviamente. Porque muchas veces como seres humanos, Maca, como somos libres, independiente que este tema, la educación viene hace mucho rato, a veces digo, si no consulto, sé que no tengo nada. Entonces prefiero quedarme con el temor de no tenerlo a saber que sí lo tengo y saber que se te viene una avalancha por todo lo que implica, porque además tenemos que saber que en el caso del VIH y de las infecciones también hay un estigma social potente y hay mucho juicio frente a eso. Ahora, el juicio me lo tengo que hacer yo misma. Y ojalá me lo haga cuando soy chiquitita y mi mamá o mi papá, mi entorno, mi tutor, quien me guíe, me permiten tener un espacio donde yo diga, a ver, si voy a iniciar mi vida sexual, pero no estoy preparada, no, mejor me espero. Ya, la inicié. Todos me hablaron de que tenía que usar condón. Lo uso. Porque no es una prueba de amor dejar de usar condón. Claro, ¿ya? Eso también es cierto. Efectivamente, porque yo con el condón voy a evitar y disminuir el riesgo de las infecciones. Disminuir. ¿Ya? Porque el riesgo va a estar. O sea, la mejor forma de no exponerme es la abstinencia. Pero si tengo actividad sexual y quiero disminuir el riesgo, es el uso de preservativo. Como tú mencionaste hace un rato atrás, los métodos hormonales u otros métodos evitan el embarazo, que ahí ese es tema de otro espacio. Harina de otro ¿ya? costal, obviamente. Pero lo que nosotros queremos es que esta conducta venga de mí. Y a veces cuesta, pues si como seres humanos a veces somos unos poquito tosudos, no por nada también tenemos altos índices de exceso de peso por obesidad o sobrepeso. Eso también, no en todos los casos, depende mucho de nosotros, de cómo comemos, de cómo duermo, de cómo me hidrato, de la actividad física que realizamos, del cómo gestiono mi vida. Entonces, en el cómo gestiono mi vida viene esta parte de las infecciones que uno quiere que también le tomemos respeto, pero a que yo no quiero que mi salud se deteriore más. Entonces, por eso es tan importante el ser consecuente con lo que hago. Y también saber que sí he tenido conductas de riesgo, porque aquí no vamos a hablar de la cantidad de parejas sexuales que no he tenido. Solo por el hecho de tener relaciones sexuales sin preservativo, ya es una conducta de riesgo. Y ahí viene la parte que tú planteabas, y lo vuelvo a mencionar para las personas que se están uniendo, que si yo con mi pareja he hablado el tema de efectivamente tener fidelidad para ambos lados en la parte sexual, los riesgos se disminuyen considerablemente. Pero cuando no es así, tengo que ser consecuente y evitar que esto se siga propagando. Y ese es el gran problema, porque cuando tenemos la sensación de que a mí no me va a pasar o no, ¿cómo voy a tener relaciones sexuales con preservativo? Que fome, eso es como comerse un dulce con papel, nos exponemos a estos números que sí, son alarmantes. Ahora, ¿qué me gusta a mí de esto desde la mirada de salud pública? Tiene que tener algo positivo también poder hablar de estos temas. Si nosotros tenemos una gran cantidad de detección en Chile es porque estamos testeando más y eso también es bueno. Ya, perfecto. ¿Ya? Mientras más exámenes realicemos, obviamente me van a salir más exámenes alterados.
pero eso es porque también estamos llegando a más población. Entonces, tal como tú decías, hay que seguir difundiendo que en los establecimientos de salud públicos se tiene la posibilidad de poder tomarse estos exámenes. Por ejemplo, ¿en qué instancia? Nosotros difundimos mucho los exámenes preventivos que se llaman EMPA, que son para todas las personas de sobre 20 años y para los adolescentes también, solo que ahí hay otras connotaciones, donde en ese examen se evalúa el riesgo de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares y también los riesgos de las infecciones. Entonces yo también puedo pedir tomarme exámenes para el VIH, para la sífilis, para la hepatitis B. Y también me van a evaluar otros factores de riesgo, como por ejemplo el cáncer de mama, y si tengo mi Papá Nicolau al día, si tengo enfermedades respiratorias, por ejemplo, una sospecha de tuberculosis. Entonces, yo también tengo que tomar la salud en mis manos y decir, perfecto, me siento bien, me controlo haciéndome exámenes preventivos y si algo tengo, tratarlo. Ale, bueno, para los que se conectan recién, si usted no alcanzó a escuchar ni verla, bueno, va a quedar anclado en www.preludioradio.cl nuestra conversación y también en Preludio TV, nuestro canal digital, para que usted lo pueda conocer también. Es importante cuando hablamos, dice la gente, no quiero saber, y si yo no sé, no tengo nada. Exactamente. Como una conversación propia conmigo mismo. Y digo, ¿sabes qué? Si no voy, no sé, no tengo nada. Pero también parte por qué responsabilidad tengo yo de tener relaciones sexuales con un otro sabiendo que tengo un pequeño riesgo, porque ya no es conmigo nomás. Efectivamente, pues si yo tengo un riesgo o sé que tengo una infección y me vinculo con alguien, es como que ando con una pistola en la mano, pues Maca, porque estoy disparando y también estoy dañando a otros. Entonces la invitación no es solo pensar que alguien me va a traspasar algo a mí, sino que si yo tengo algo, también lo puedo traspasar. Por eso es tan importante los exámenes que detectan, ¿ya? Que detectan, y si hay algo alterado, tratar. Si me siento algo extraño en mi cuerpo que no debiera estar, principalmente por las zonas donde se tienen relaciones sexuales, consultar, ¿ya? Y esa es la idea, llegar lo más temprano posible para evitar consecuencias. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Si tengo factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tener relaciones sexuales con múltiples parejas sin preservativo. No saber junto a mi pareja si alguno de los dos puede tener algo. Y obviamente eso puede aumentar esta cadena de transmisiones de infecciones. Y si tengo algo, no tratarme. Porque tengo que ser yo mismo responsable conmigo. Claro, y además tampoco nos podemos hacer los lesos. No, pues o sea, si hay un factor importante de riesgo, es que no nos cuidemos cuando tengamos una relación. Porque nadie le dice que no tenga relaciones sexuales así casuales. Pero use preservativos. Si tal como decía hace un rato atrás, aquí no vamos a enjuiciar la parte moral. Eso lo ve cada uno. Para otro lado. ¿Ya? Aquí lo que yo quiero traspasar es seamos responsables con mi conducta, conmigo y con las personas que me vinculo. Porque a mí no me va a pasar, es de las películas, no en la vida real. Nos pasa. Sí pasa, pasa. Entonces, como tenemos que saber que tal como tú me preguntaste hace un rato atrás, hay infecciones que se curan. Hay infecciones que son catastróficas. Hay infecciones que pueden ser crónicas. Entonces, lo que yo quiero, que si yo adquiero algo, y voy a tomar de nuevo el ejemplo del VIH, ojalá que sea una patología crónica porque es una persona viviendo con el virus, pero está tratándose, se derivó a donde se debe derivar, está recibiendo tratamiento, está mejorando sus hábitos de vida, está evitando deteriorar su salud y está evitando también el traspaso a otras personas porque está usando una barrera que es el preservativo. Eso es lo que uno esperaría. ¿Ya? Y ahí hay que saber que cuando la persona cuida su salud y adhiere los tratamientos, en el caso del VIH pasa a ser una patología crónica, pero siempre teniendo en cuenta mi conducta. Ale, hoy se nos pasó rapidísimo el tiempo, pero voy a robar dos minutitos. Ale, si por ejemplo yo ahora en estos momentos obviamente pido hora a la matrona, y eso para nosotras las mujeres. Si el hombre tiene alguna duda, consulta y dice, ¿sabes qué? Me voy a hacer los exámenes para mi tranquilidad y para la tranquilidad de mi compañera.
De partida, mira, ahí tenemos 2 líneas. Ya. Sistema público, háganse el EMPA. Los invito a todos los consultorios del Valle de la Aconcagua a pedirse este examen que no solamente evalúa el riesgo de infección de transmisión sexual. En el sistema privado pueden ir con nosotros las matronas o los médicos, que somos los profesionales que pedimos estos exámenes. Y si hay algo alterado, es el médico a quien le corresponde el tratamiento. Perfecto. Entonces, tal como dices tú, una receta fácil, hagámonos cargo de nuestra conducta sexual, detectemos, hagámonos exámenes y si tenemos algo, seamos consecuentes con nuestra salud, porque es tuya, habítate. Sí, pues cuídate también, pues, sí, eso es importante. Ale, como siempre, hoy se nos pasó volando el tiempo, pero ¿dónde te podemos encontrar? Maca, yo atiendo en los Andes, en la consulta en Vía Salud. Hago también consejerías y atenciones online, y eso a través de eso me pueden ubicar a través de mis redes sociales en Matrona Le Castro, y también atiendo en el sistema público en el consultorio de Santa María, así que un saludo también para mi Cefán, que lo quiero mucho, pero lo importante aquí es que nos atrevamos a consultar. A veces me da el temor de hacerme un examen, pero yo las invito a meternos el temor en el bolsillo, porque detectar va a hacer que mi salud sea mucho mejor. Claro. Y eso es lo que queremos. Y nos tenemos que cuidar. Sí. Gracias, Ale. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Usted no se separe de la sintonía, porque nosotros continuamos acá en Preludio Radio, la radio que te hace feliz.